Bien, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos pues al curso de mecánica de fluidos y en esta ocasión vamos a desarrollar un tema en particular, que es la ley pues de Stokes, ¿no? Bueno, en ese sentido dice pues así, ¿no? Cuando un fluido viscoso se mueve alrededor de una esfera con régimen laminar o cuando una esfera se mueve dentro de un fluido viscoso en reposo, este fluido viscoso dice pues que está en reposo, le va a ejercer a esta esfera una fuerza de resistencia. Esa fuerza de resistencia se le conoce pues como fuerza viscosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, esta es una esfera ya que está sumergida en un fluido que está en reposo, es un fluido viscoso. Obviamente parte de reposo empezará a acelerar y luego de ahí en adelante se moverá pues una vez que alcanza una velocidad límite, se moverá pues con rapidez constante, ¿no? Y para que se mueva con rapidez constante, bueno, tenemos que ver pues o analizar el equilibrio sobre esa esfera. Entonces las fuerzas que actúan sobre la esfera van a ser los siguientes. Bueno, si él se sumerge hacia abajo, obviamente, entonces este fluido le ejerce una fuerza viscosa. Esa fuerza viscosa lo planteó el señor George. Dice en el caso de una esfera, el señor George, es Sir George Stokes, dice pues, dedujo esa expresión en el año 1814 y bueno, estableció pues que esta ley va a estar expresada matemáticamente de la siguiente manera, ¿no? Dice así, ¿no? Que la fuerza viscosa va a ser igual a 6pi por n, que es la viscosidad por el radio y por la rapidez. Entonces, esa expresión matemática nos va a permitir pues determinar la fuerza viscosa que experimenta pues una esfera, ¿no? Ahora esta esfera cuando ingresa pues dentro de un fluido también experimenta una fuerza de atracción gravitatoria, que es fuerza de gravedad, ¿no? Y ustedes saben que, pues, que la fuerza de gravedad es masa por gravedad, pero, pero en este caso, muchachos, a ver, el sonido, ¿cómo está? ¿Está bien? Pero la masa ustedes saben que es densidad por volumen, ¿no? Por eso que la fuerza de gravedad quedará densidad de la esfera por la gravedad y por volumen, porque más la masa es densidad por volumen, ¿no? Ahora también todo fluido, pues que está sumergido dentro de un fluido, experimenta por parte del fluido una fuerza de flotación. Esa fuerza de flotación es la fuerza de empuje, ¿no? Y la fuerza de empuje que es igual, densidad de líquido, gravedad por el volumen sumergido, ¿no? Ahora dice la ley de Stokes, ¿no? La ley de Stokes dice, se refiere a la fuerza de fricción experimentada, dice, por objetos esféricos que se mueven, dice, al interior de un fluido viscoso, ¿no? En un régimen laminar, bajo, dice, el número de Reynolds, ¿no? Mira, la ley de Stokes matemáticamente se expresa a través de esta ecuación matemática. Como les había mencionado, ¿no? Cuando esta esfera se sumerge, primero empieza a acelerar hasta que la velocidad sea la máxima. Cuando la velocidad sea la máxima, ya no puedo aumentar más, ahí alcanza una velocidad límite. Esa velocidad límite, como dice por acá, va a ser de ahí, a partir de ahí en adelante, esa velocidad va a ser una velocidad constante. Y para que alcance esa velocidad constante, como dice pues acá en el texto, la fuerza resultante va a ser igual a cero, ¿no? Y lo que en los problemas se piden calcular es cómo hallar esa rapidez límite o esa rapidez constante, ¿no? A partir de que alcanza pues el límite de ahí en adelante, no valga la redundancia, ¿no? Entonces acá vamos a hacer con eso el cálculo, ¿no? Dice la velocidad crece hasta que su valor límite, dice hasta su valor límite a partir del cual esta esfera permanece constante a partir de que se da, dice, el equilibrio en la fuerza, ¿no? Es decir, la rapidez de esta va a ser constante cuando la fuerza resultante sea igual a cero, ¿no? Entonces, acá hacemos fuerza resultante o sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Qué fuerza tenemos? Bueno, tenemos el peso, que está hacia abajo, tenemos el empuje, y tenemos fuerzas hacia abajo y fuerzas hacia arriba, ¿no? Entonces, en ese caso, mira, ¿qué fuerzas están hacia abajo? La fuerza de gravedad, y hacia arriba están la fuerza de viscosa y la fuerza de empuje, ¿no? La suma de esas dos fuerzas debe ser igual a la fuerza gravitatoria, ¿no? Para que el sistema pues se equilibre, ¿no? Ahora, la fuerza de empuje es densidad de líquido, gravedad por el volumen. Y la fuerza viscosa es 6pi por n, por el radio y por la velocidad límite.
Él va a ser igual al peso, que es masa por gravedad, pero la masa es densidad de la esfera por volumen y por la gravedad, ¿no? Bueno, acá despejamos la fuerza viscosa, como hemos colocado aquí. Se tiene en común el mismo volumen y la misma aceleración de la gravedad. Entonces acá ordenamos factorizando. Pero hay que tener presente de que esta es una esfera, ¿no? Y el volumen de una esfera, pues, se calcula de esa manera, ¿no? 4 pi tercios por el radio elevado al cubo. Entonces, este radio, con este radio se van a cancelar. Y bueno, de ahí despejamos a la velocidad límite, ¿no? Bueno, acá también le sacas la mitad, le sacas la mitad. Entonces te quedará, pues, acá 2, acá te quedará 3, y acá 3 por 3 como que se van a multiplicar y te va quedando aquí así de esta forma, ¿no? De acá despejamos a la velocidad límite, ¿no? El n pasa dividiendo, el 3 también pasa dividiendo, y tendríamos que acá 2 veces la gravedad por el radio elevado al cuadrado, y por la diferencia, pues, de densidades entre 9 veces la viscosidad, ¿no? Entonces, esta sería, pues, la fórmula matemática que nos va a permitir, digamos, a nosotros calcular velocidad límite cuando una esfera está sumergida, digamos, en un fluido, y esta alcanza, pues, una velocidad máxima, ¿no? ¿Qué es la N? Viscosidad. ¿Qué es el R? Radio, ¿no? ¿Qué es el V? Rapidez, ¿no? Esa rapidez será constante, dice, cuando alcanza una velocidad límite, o también conocida como la velocidad de sedimentación, ¿no? Bueno, ahora el detalle es, ¿y cómo esto lo vemos en un problema, no? Entonces, para ello vamos a compartir la otra pantalla. Ya, muchachos, voy a minimizar esto. Después de compartir. Y voy a compartir ahora la pizarra. Muy bien, ahí están observando la pizarra y vamos a darle solución a un problema. Y el problema dice así, ¿no? Una esfera de cobre, dice, de 0,4 gramos, cae, dice, con una rapidez terminal de 5 centímetros por segundo. Cuando dice rapidez terminal, significa ya que es una rapidez constante, ¿no? Dice, en un líquido desconocido. Si la densidad del cobre es 8.900 kilogramos por cada metro cúbico, y la del líquido es 2.800 kilogramos por cada metro cúbico, calcule, dice, pues, la viscosidad de este líquido, ¿no? Bien, nos dice que esta esfera ya alcanzó ya una velocidad límite, ¿no? O sea, en otras palabras, la velocidad de él es ya constante a partir de ahí, ¿no? Esta velocidad. ¿Y qué es lo que nos pide a nosotros determinar? Lo que nos pide determinar es la viscosidad, pues, de este fluido, ¿no? Entonces acá nos piden. Dice así, nos piden calcular la viscosidad de este fluido, ¿no? Bueno, para ello usamos una ecuación, ¿no? La ecuación que vamos a usar es la ecuación que voy a colocar a continuación. Voy a dar un momento, muchachos. Voy a tener que cortar la expresión matemática y pegamos. Entonces iremos, pues, acá se tiene, ¿no? Se tiene. Se tiene matemáticamente que, mira, vamos a colocar aquí. Y ustedes pueden ver, se tiene que la velocidad límite, o sea, la velocidad máxima que puede alcanzar es 2 veces g por el radio, por la diferencia de densidades, sobre 9 veces la viscosidad, ¿no? Bien, entonces en este caso nosotros lo que vamos a hacer es, a ver, llámale, pues, a esta ecuación asterisco, ¿no? A ver, la densidad del líquido, a ver, tenemos la densidad del cobre, muy bien, tenemos la densidad del cobre, y la densidad del cobre justamente sería, pues, dice, si la densidad del cobre es tanto, ¿no? Bueno, tienes una esfera de cobre, entonces la densidad de la esfera sería, pues, la densidad del cobre, ¿no? Y la densidad del líquido también tenemos datos, ¿no?
Eso también es dato. Entonces, como es dato, ya no colocamos ahí porque eso es dato, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos, a ver, tenemos la densidad del cobre. Tenemos, a ver, la densidad del líquido. Tenemos la aceleración de la gravedad, bueno, que es constante. Queremos hallar la viscosidad. Lo que nos faltaría con eso aquí calcular es ¿qué nos falta calcular? El radio, ¿no? Entonces vamos a calcular este radio. ¿Ya? Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Queremos hallar el radio de esta esfera, ¿no? Pues esta esfera tiene su radio. Bueno, ¿de dónde partimos? Bueno, tenemos datos de la masa, ¿no? Tenemos datos de la masa, tenemos datos de la densidad, entonces iremos pues siendo, ¿no? Siendo, a ver, bueno, ustedes, yo sé que para la esfera, ustedes saben que la densidad de la esfera, la densidad del cobre, bueno, la densidad del cobre, tú sabes que matemáticamente es la masa del cobre, entre el volumen del cobre, ¿no? ¿Ya? Bueno, para no estar colocando cobre, vamos a colocar simplemente masa. Para el volumen, recuerda que es una esfera, ¿no? Si es una esfera, su volumen es 4 pi tercios por su radio elevado al cubo, ¿no? Y justamente de aquí es de donde vamos a despejar nosotros el radio. Bueno, radio, ¿no? Bueno, ordenamos todo, bueno, el 3 pasaría hacia arriba, acá sería pues densidad vamos a despejar, ¿ya? Acá teníamos radio elevado al cubo, ¿no? Si despejamos radio al cubo, bueno, sería así. Mira, vamos a ordenarlo. Sería, a ver, vamos a colocarlo de esta manera, ¿eh? Entonces, ¿no? Sería acá el radio elevado al cubo. Vamos el lápiz. Sería radio elevado al cubo. Multiplicada por ¿quién? Por la densidad del cobre. Por 4pi, ¿no? Todo eso de acá por 4pi. ¿Él a quién va a ser igual? Bueno, va a ser igual a 3 veces la masa, ¿no? 3 veces esta masa. Entonces, ese entonces ya lo colocamos arriba por cuestiones de espacio. Entonces, este radio elevado al cubo, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a 3 veces la masa entre 4 veces el pi por la densidad de este cobre, ¿no? Bueno, pero nos pide radio, ¿no? Entonces, como te pide radio, caballero, tiene que sacarle la raíz cúbica. Y si le saca raíz cúbica, tendría pues la raíz cúbica de 3 veces la masa entre 4pi por la densidad del cobre, ¿no? Bien, eso de aquí vamos a reemplazar ¿dónde? Vamos a reemplazar en asterisco. Al reemplazar en asterisco, entonces vamos a tener acá despejando ya nuestra viscosidad. La viscosidad, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a ver. El radio lo voy a colocar al final, ¿ya? Entonces tendría acá, a ver, dos veces la aceleración de la gravedad, multiplicada por ¿quién? Por la diferencia de densidades. Acá sería pues la densidad del cobre, menos la densidad de este líquido, ¿no? ¿Entre quién? Entre 9 veces la rapidez, porque ya la viscosidad hemos despejado, ¿no? Y todo eso de aquí multiplicado por ¿quién? Bueno, todo eso de aquí, pues multiplicado por R, ¿no? Bueno, R es el radio, pero acá sería, a ver, pero recuerden que este radio es elevado al cubo, y esto de acá es, una raíz cúbica, ¿no? Raíz cúbica, y toda esa expresión de aquí se está elevando ¿a quién? Se está elevando al cuadrado. Eso hay que tener presente cuando se haga la operación. Y colocamos pues acá 3 veces la masa entre 4pi por la densidad del cobre, ¿no? Bien, acá vamos a reemplazar los datos, ¿no? Reemplazando a ver datos. Si reemplazamos datos, vamos a hallar la viscosidad.
A ver, reemplacemos, ¿no? A ver, sería 2 veces la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es 9,81 por, bueno, de todas maneras abrimos el paréntesis ahí. La densidad del cobre, mira, ¿cuánto es la densidad del cobre? La densidad del cobre es 8.900. Bueno, como está en kilogramos por metro cúbico, si está en sistema internacional. Menos la densidad de líquido que es 2.800, ¿no? 2.800. Todo eso entre quién? Entre 9 veces la rapidez, pero esa rapidez terminal es 5 centímetros por segundo. 5 centímetros por segundo de metros por segundo es 5 por 10 elevado a la menos 2. ¿Ya? Esto acá multiplicamos por quién? Multiplicamos todo eso de aquí por el radio. Recuerden de que acá es raíz cúbica. Raíz cúbica de quién? De 3 veces la masa, ¿no? Pero ¿quién es la masa? La masa es 0,4 gramos. 0,4 gramos, bueno, en kilogramos sería pues 4. Bueno, 1 gramo es 10 elevado a la menos 3. Bueno, 0,4 sería 4 por 10 elevado a la menos 4 vendría a ser, para pasar a kilogramos, ¿no? ¿Ya? Ahora, entre 4 veces el pi. El pi es 3,14, ¿no? Multiplicado por ¿qué? Por la densidad del cobre. Pero esa densidad del cobre, ahí tenemos de dato que es 8.900, ¿no? Bueno, todo eso de aquí, Juan, es elevado pues al cuadrado, ¿no? Bueno, eso de aquí es cuestión de operar. Entonces aquí operando, ¿no? Operando, por lo tanto, la viscosidad dinámica, ¿no? Esta viscosidad dinámica te va a salir 1,3. 1,3 pascales segundos, ¿no? Bien, entonces, muchachos, de esa forma estaríamos pues dando por desarrollado esta aplicación de la velocidad límite, ¿no? Para esfera sumergida pues en fluidos viscosos. Bueno, eso sería todo, muchachos, por hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho.